conocer las enfermedades a nivel molecular, porque la ciencia y la medicina está avanzando tanto que ahora los investigadores son capaces de resolver, o más bien ver que la mayor parte de las enfermedades son porque estas aparecen porque se alteran molecularmente las células. Y entonces ustedes van a tener la suerte de conocer más profundamente todavía. Hoy en día una mujer embarazada podría hacerse una biopsia, una patología, si quieren, de un embrión de 3 semanas de embarazo. Imagínense lo que es 3 semanas de embarazo. Entonces es todavía un embrión muy pequeñito, ¿no? Y la ciencia es capaz de agarrar ese embrión, tomar una muestra y determinar muchos problemas genéticos si es que hubieran antecedentes patológicos o familiares, heredofamiliares en esa mujer. Imagínense que una mujer tenga antecedente de alguna enfermedad genética, de algún trastorno hereditario. Podría hacer una biopsia a las 3 semanas de embarazo. Y la ciencia podría determinar si ese pequeño embrión va a ser un niño o niña normal o va a tener algún defecto. Y a esas alturas la mujer podría decidir si continuar con el embarazo o no. Y la mayor parte de las enfermedades, si ustedes analizan y se dan cuenta bien, son o aparecen porque realmente hay un problema a nivel celular, a nivel molecular. Por eso es que es importante que repasemos esto. Hoy en día, la histología, la embriología y la genética son materias muy importantes en la formación de los futuros médicos, porque con la histología aprendemos a conocer la estructura de los diferentes tejidos normales en nuestro cuerpo. Con la bioquímica aprendemos a conocer cómo están formadas las diferentes células de nuestro cuerpo y cuál es la parte normal a nivel de bioquímica. Porque ustedes saben que todo es química. ¿Cómo está formado nuestro cuerpo? Por elementos químicos. ¿Cómo está formada una célula? Química. ¿Sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en fin, una serie de elementos químicos que forman nuestro cuerpo. Hasta dicen que el amor es un problema de química, ¿no? No nos enamoramos de todos los chicos ni nos enamoramos de todas las chicas. A veces nos enamoramos de una chica, de un chico, y pues, ¿qué pasará? ¿Por qué nos enamoramos justo de una chica o justo de un chico? Parece que es problema de química, ¿no? También. Bueno, entonces es muy importante el cambio que hay, o los cambios que hay a nivel de la célula cuando sucede una enfermedad. Como ustedes se darán cuenta, no millones, billones de células están formando el cuerpo. Y estos billones de células tienen que mantener la homeostasis, la balanza en nuestro organismo. ¿Sí? Nosotros tenemos un pH definido, una temperatura definida, una presión arterial dentro de márgenes normales, una frecuencia cardíaca, un pulso, un número determinado de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de glicemia, etcétera, 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 normales, que mantienen la homeostasis. Si se altera esa homeostasis, pues aparece enfermedad. Entonces los billones de células que tenemos en nuestro cuerpo tienen que estar manteniendo esta balanza
esta balanza en nuestro organismo. Por eso es que es importante que una célula requiera adecuadamente, como ustedes están viendo, el oxígeno, nutrientes, entre ellos la glucosa, por ejemplo. El azúcar es muy importante, ¿no es cierto? Si ustedes saben bien desde fisiología, ¿cuál es la función de la insulina? La función de la insulina normal es abrir las compuertas de las membranas de las células y meter a la glucosa que tenemos en el cuerpo. ¿Por qué hace eso la insulina? Porque si la insulina no es capaz de abrir las compuertas y meter la glucosa dentro de la célula no va a funcionar sin azúcar. Y entonces, ¿qué pasa si la insulina es de mala calidad? Pues no se abren esas compuertas. ¿Y qué pasa si no hay insulina porque la célula beta del páncreas no fabrica? Pues no se abren las compuertas, ¿no? Y el azúcar se mantiene fuera de la célula, elevando los niveles de azúcar y apareciendo la enfermedad, que se llama diabetes. Entonces es importante los nutrientes, la energía y la integridad estructural. Si se alteran estos procesos en una célula, en un tejido, etc., aparece enfermedad. Tengan en cuenta eso. Cuando las células se exponen a un estrés ligero, las células pueden alterar su estado funcional para mantener el equilibrio. Pero un mayor estrés fisiológico o estímulos patológicos, como por ejemplo una lesión, dan lugar a la adaptación. Y esta adaptación celular puede producir una lesión reversible, puede producir una lesión irreversible o puede producir muerte celular, dependiendo del daño que el daño sea muy intenso o menos intenso. La mayoría, por no decir todas las enfermedades, se inician con daño celular. ¿Sí? ¿Qué pasa en las enfermedades autoinmunes? Por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades autoinmunes? Déjenme ver un ejemplo. El lupus, la artritis, la psoriasis, el pénfigo, etc., ¿no? De pronto las células de nuestro sistema inmune desconocen a nuestras propias células y comienzan a atacarlas y a matarlas. Imagínense que salga el ejército en Bolivia y comience a matar a los propios ciudadanos. Qué desgracia, ¿no? Entonces eso pasa en las enfermedades autoinmunes. Las células del sistema inmune comienzan a atacar las propias células. Por eso es que en las artritis se inflaman las articulaciones. Por eso es que en el lupus se inflaman muchos tejidos. Por eso es que en la psoriasis hay problemas a nivel de la piel. En la psoriasis la piel se reproduce entre 20 a 25 veces por día, cuando lo normal es 7 veces por día. Nosotros a nivel de la piel cambiamos la piel aproximadamente 5 a 7 veces en el día. Nuestra capa escamosa de la piel se va descamando. En la psoriasis 20 a 25 veces por día, imagínense qué bochorno, ¿no? Entonces, la mayoría de las enfermedades inician con daño celular. El daño celular puede ser agudo. En la mayoría de las enfermedades es agudo. Pero también puede ser crónico. Nosotros conocemos enfermedades crónicas, ¿no? Pueden ser reversibles o pueden ser irreversibles. Puede llegar a necrosis, apoptosis, acumulación o calcificación patológica. Tengo muchos estudiantes que están haciendo especialidades en Brasil, en la Argentina, algunos han ido a Europa, etc. Y después de algún tiempo los vuelvo a ver y están haciendo residencia o han hecho ya especialidad.
y les pregunto cómo han sido formados. Y algo que me llama la atención de toda la gente que está en el exterior formándose, que han hecho medicina acá, es que me dicen que están impresionados de ver tanto cáncer. Hay una gran cantidad de cáncer en Argentina, en el Brasil, en los Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo. Cáncer, cáncer, cáncer y cáncer. Y si ustedes se ponen a analizar qué es el cáncer, pues es un daño celular. Alguna célula se ha lesionado, ha alterado su estructura y en lugar de dividirse adecuadamente, comienza a dividirse erráticamente. ¿No es así? Entonces, daño celular es muy importante. Entonces, puede haber daño de la membrana celular, produce radicales libres. Puede haber daño del ADN, qué barbaridad, daño del ADN. Imagínense un daño del material genético que tenemos ahí en las células. Esto sí es grave, ¿no? Algunas enfermedades, los cambios climatológicos, las radiaciones, etcétera, producen daño o pérdida de ADN. Disfunción mecánica, alteraciones de la presión osmótica, deficiencia de metabolitos como hormonas, oxígeno, glucosa, fallo de la integridad funcional de la membrana como daño en las bombas de los ilones, bloqueo de las vías metabólicas, interrupción de la síntesis de proteínas, venenos respiratorios, etc. O sea, fíjense cuántos elementos pueden dañarse a nivel celular y por diversos y por muchos factores que tenemos hoy en el mundo. Alguien ha recibido, imagínense una mujer que esté en su primer trimestre de embarazo y que por alguna razón no conocía que estaba embarazada, va al médico y el médico le dice: vamos a hacerte radiografías. ¿Sí? Ese embrión se va a alterar. El medio ambiente de nuestro planeta está cambiando cada vez. Ustedes saben que aquí mismo en Santa Cruz estamos algunos meses del año hemos sido sometidos a una quema impresionante de nuestros bosques, de nuestras selvas. Millones de hectáreas se han quemado. Millones de hectáreas se han quemado. ¿Qué significa lesión reversible? Denota cambios patológicos que pueden ser restablecidos a la normalidad. Si se retira el estímulo o si la causa de la lesión es leve. ¿Cuáles son estas lesiones reversibles que pueden aparecer, pero que son reversibles en la célula? Tumefacción de la célula y de sus organelos. Formación de vesículas en la membrana plasmática. Desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplasmático. Agrupación en grumos en la cromatina nuclear. Esta lesión reversible podría ir a una lesión irreversible, sí, dependiendo de la lesión, dependiendo del estímulo. Dependiendo del estímulo, esta lesión reversible puede ir a una lesión irreversible. ¿Sí? Miren ustedes, puede suceder en el músculo cardíaco tras un infarto del miocardio. Puede llegar ese miocardio a lesionarse tan profundamente que en algún momento, si no se soluciona el infarto prontamente por el médico, va a llegar un momento en que una parte de ese tejido va a dejar de recibir sangre y se va a lesionar. Los hepatocitos podrían lesionarse irreversiblemente, sí, si la enfermedad es muy intensa. Imagínense una hepatitis muy grave,
Imagínense una cirrosis hepática, ¿sí? Entonces hay muchas enfermedades en nuestro cuerpo que hacen que las lesiones reversibles las conviertan en lesiones irreversibles, y cuando se convierten en lesiones irreversibles es más complicado para el médico. Entonces miren lo que pasa en una lesión irreversible: aumento de la tumefacción celular, hinchazón y ruptura de lisosomas, presencia de grandes densidades amorfas en las mitocondrias, desestructuración de la membrana celular, cambios nucleares, cambios a nivel del núcleo, en el material genético. Entonces fíjense ustedes cuántos cambios puede haber. Y finalmente necrosis, y finalmente apoptosis, ¿no? ¿Qué es la necrosis? La necrosis es la muerte celular. ¿Cuáles son las características de una muerte celular? Edema celular, desnaturalización y coagulación de las proteínas, fracaso de los organelos celulares y ruptura celular. Afecta un gran número de células del tejido afectado. Claro que sí, ustedes dense cuenta que cualquier enfermedad nos puede llevar a una necrosis celular. ¿A qué llamamos apoptosis? Apoptosis, como ustedes saben, es un término que significa muerte programada. Algunas células en nuestro organismo llegan a la apoptosis, a la muerte programada, para salvar el organismo. Prefieren morir algunas células y evitar que el organismo o que la enfermedad se disemine en el organismo. Esa es una de las características que tienen nuestras células. Cuando ellas deciden, pueden producir muerte celular. Si los ventiladores están muy fuertes, pueden desconectar. Entonces ya saben lo que es una necrosis celular. Es un edema, es una desnaturalización de todos los organelos que hay en una célula, y finalmente la desintegración celular, ¿sí? Entonces, pues la célula se desintegra, como están viendo en esta célula. Bueno, causas de lesión celular. Puede ser la deprivación de oxígeno, usualmente una hipoxia. Claro, eso es lo que sucede en un infarto del corazón. Eso es lo que sucede en un infarto cerebral, ¿sí? Imagínense un bloqueo de alguna de las arterias principales que irrigan el cerebro. Imagínense que se bloquee la cerebral anterior, la cerebral media, la cerebral posterior. Imagínense que se bloquee la coronaria izquierda, la coronaria derecha, en fin, cualquiera de las arterias que irrigan órganos importantes que ustedes ya conocen por anatomía y por fisiología. Entonces, cuando hay una deprivación de oxígeno, comienzan a aparecer radicales libres que inician reacciones en cadena que pueden causar peroxidación lipídica, destrucción de ácidos grasos, destrucción de proteínas, destrucción de ADN, alteraciones de las proteínas, alteraciones del ADN, sustancias cáusticas químicas. La lesión inicial es la destrucción de la membrana plasmática. Agentes químicos. La lesión inicial es la destrucción de la membrana plasmática. Miren ustedes cuántas causas que pueden producir la lesión celular. Agentes infecciosos, claro que sí. Los agentes infecciosos son los más importantes hoy en día. Estamos viendo cuántos agentes infecciosos nos vienen atacando los últimos 10 años a los seres humanos.
desde que apareció el virus del COVID-19. Se han dado cuenta que luego del virus del COVID-19 hay una serie de epidemias permanentemente, comenzando desde el virus de la gripe, que el dengue, que la chikungunya, que la influenza, que etcétera, etcétera. Solo virus. Y los virus están produciendo pandemias, epidemias. Pero ustedes saben que no solamente podemos ser atacados por virus, ¿no? Podemos ser atacados por bacterias, podemos ser atacados por parásitos, en fin. El problema es que para los virus no conocemos medicamentos que puedan curar los virus, que puedan destruir los virus. Cuando un paciente tiene una infección viral, ¿cuál es el tratamiento que el médico hace frente a ese paciente? ¿Cuál es el tratamiento? El médico lo único que tiene que hacer es dar un tratamiento paliativo y nada más. ¿Ok? Si un paciente tiene una infección viral, le vamos a dar medicamentos para la fiebre, para el dolor, para alguna otra alteración que presente, pero no le vamos a dar ningún antiviral. ¿Qué antiviral le podemos dar si un paciente viene con chikungunya? No hay. ¿Qué antiviral le podemos dar si un paciente viene con influenza, con dengue? No hay. Entonces, bien, agentes infecciosos, traumas, temperaturas extremas, cambios en la presión atmosférica, radiaciones, iluminaciones, estrés mecánico, ruidos. ¿Se imaginan esa pobre gente que está en guerra hace 5 años, 4 años, entre Ucrania y Rusia? ¿Cómo serán esos pobres chicos que tienen la edad de ustedes, que están desde hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años en la guerra, en el frente, bombardeándose los unos contra los otros? ¿Se imaginan qué trauma y qué estrés para esos jóvenes que son del taco de ustedes? ¿Se imaginan ahora esos bombardeos que están haciendo los americanos y los israelitas en Irán? Pobre gente, ¿no? ¿Cómo estará sufriendo? O sea, es increíble cómo el ser humano es tan odioso, ¿no? Nos atacamos, llegamos a odiarnos tanto que nos destruimos entre nosotros. Y esos cambios que hay climatológicos por las bombas, por las armas que utilizan, ¿creen ustedes que no puede cambiar el medio ambiente? Por supuesto que sí. Respuestas inflamatorias o inmunes. Ustedes saben que hay muchas alteraciones que producen enfermedades inflamatorias, que producen enfermedades autoinmunes. Entonces, miren ustedes cuántas causas pueden haber de daño celular hoy en día. El cuerpo humano es muy lábil frente a tantos agentes que nos pueden lesionar nuestro organismo. Factores genéticos, carencia o insuficiencia de nutrientes. Sí, miren ustedes cuántas causas de lesión celular pueden haber que nos pueden lesionar celularmente. ¿Ok? Entonces, es simple ahora, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, en la codificación de nuestro material genético. Es fácil que nuestro material genético sea cambiado, alterado, trastornado por múltiples factores. Es muy fácil. Aproximadamente tenemos unos 30,000 genes en nuestro organismo, en cada una de nuestras células, que nos dan las características físicas y genéticas que nosotros tenemos.
un promedio de 30,000, pero aproximadamente hay unos 300,000 genes ocultos dentro de nuestro material genético que pueden aparecer cualquier momento y alterar nuestro código genético normal. Entonces nuestro código genético puede ser alterado ante cualquier factor de los que ya les he mencionado, sí. ¿Y qué pasa si el código genético de un hombre o de una mujer se altera? Pues ese código genético va a ser heredado en sus generaciones venideras, ¿entiende? Por eso es que las radiaciones, por ejemplo, que pueden usar las armas que hoy en día están utilizando, pueden alterar el código genético. Y ahora las potencias mundiales se amenazan con utilizar bombas atómicas y producir radiaciones. Y los presidentes de estas potencias están amenazándose como si fueran dos niños, ¿no?, jugando al PlayStation. Cuando aprieto el botón para lanzarte una bomba atómica. Entonces, todos estos factores pueden dañar la célula, pueden incluso más dañar hasta el código genético que tenemos normalmente en nuestra célula. Y eso sí es grave, ¿no? Entonces, miren ustedes, hay 4 factores importantes para el daño celular. Si no tenemos energía, ustedes saben que las mitocondrias producen el ATP. Si hay depresión de ATP, la célula no tiene energía. Oxígeno, la falta de oxígeno es importante porque va a producir radicales libres esa célula. La pérdida de calcio intracelular, defectos en la permeabilidad de la membrana. Son mecanismos importantes que pueden producir daño celular, ¿ok? Entonces, una célula normal es aquella que puede adaptarse normalmente a los cambios, a la homeostasis. Esto es lo importante. Pero si el daño, si la lesión es muy importante, no hay célula que aguante, no hay órgano, no hay tejido que aguante y puede ir a la lesión y a la muerte celular. Tengan en cuenta eso. Entonces, la lesión y muerte celular significa una degradación de la célula. Una degradación de la célula. Y si la célula se degrada, los tejidos se lesionan, los órganos se lesionan, el cuerpo se lesiona, aparece enfermedad. ¿Ok? Es muy importante entonces. La lesión celular, como les dije, puede ser reversible si el daño no es muy intenso y puede ser irreversible o con muerte celular si el daño es muy intenso y produce esta lesión a nivel celular. Bueno, lesiones reversibles, lesiones irreversibles. Si la lesión es irreversible, pues va a ir hacia la muerte celular, hacia la necrosis de los tejidos, de los órganos. Entonces, bien, miren ustedes cómo los mecanismos moleculares son los que ahora hemos logrado entender, estamos logrando entender y comprender en la fisiopatología de las enfermedades. Ahora nos damos cuenta que los mecanismos moleculares de lesión celular son, como ustedes están viendo, varios mecanismos. Como les dije ya, y les repito, disminución del ATP, daño mitocondrial. La mitocondria es la que produce el ATP, la energía. Entrada de calcio intracelular, estrés oxidativo con la fabricación de radicales libres, daño de membranas celulares y daño del material genético. Entonces, estos son los mecanismos moleculares que puede haber a nivel de la lesión celular. Una misma lesión puede tener diferentes consecuencias dependiendo del tipo celular.
pueden ser nutricionales, hormonales, etc. Ejemplo, un hepatocito repleto de glucosa tolera mejor la isquemia que otro que ha quemado la glucosa, ¿sí? Por eso es que la célula tiene la capacidad de adaptarse ante algunos daños celulares, pero algunas veces no puede adaptarse y entonces se lesiona. Es muy importante entonces que ustedes vuelvan y aprendan cuáles son los mecanismos de lesión celular, que les estoy repitiendo por tercera vez y se los estoy mostrando, ¿ok? Porque seguramente les voy a preguntar. La mitocondria, ustedes saben bien que la mitocondria es muy importante en la fabricación de ATP, y el ATP es la energía de nuestra célula. Los diferentes organelos que tenemos en la célula, la membrana celular y el material genético que tenemos en la célula son los que pueden afectarse, alterarse y producir lesión celular, ¿sí? Entonces es muy importante que nuestras células que van formando nuestros órganos, nuestros tejidos, nuestros aparatos, pues se puedan lesionar. Porque ustedes saben que las células forman órganos, los órganos forman aparatos, los aparatos forman sistemas. El sistema nervioso, ¿cómo está formado? Por células. El aparato cardiocirculatorio, ¿cómo está formado? Por células. El aparato respiratorio y etcétera. Cada uno de los aparatos que tenemos en el organismo fundamentalmente está formado por órganos, y estos órganos por células. Y entonces, cuando aparece una enfermedad, nosotros los médicos, sobre todo ustedes, los médicos modernos, tienen que saber que hay una lesión a nivel celular, a nivel molecular. Y el tratamiento ahora se hace mucho más complicado. Puede ser que una célula no pueda crecer, sí. Si un órgano no se lo usa adecuadamente, puede suceder que este órgano, esta célula, va a dejar de crecer. Y si deja de crecer, puede ir hacia la apoptosis. O puede aparecer que una célula, un órgano, comience a lesionarse de tal manera que empieza a dividirse erráticamente, como ustedes están viendo, a crecer incontrolablemente. ¿Qué es un tumor? ¿Qué es un cáncer? Un tumor, un cáncer, etc. Un tumor puede ser maligno o benigno. Un tumor benigno se lo puede extraer. Un tumor maligno es más complicado el problema. Entonces, los tejidos y las células pueden llegar a no reproducirse, como ustedes están viendo, o a reproducirse erráticamente. Bueno, ejemplos de crecimiento normal, el que tenemos a nivel de la piel. Como les decía al comienzo, 5 a 7 veces en 24 horas, nuestras células basales de la epidermis se reproducen normalmente, de tal manera que el epitelio superficial que tenemos en la piel va recambiándose entre 5 a 7 veces en 24 horas. Claro, ese es un medio de defensa totalmente grande en nuestro cuerpo. Imagínense cuántos microorganismos se asentarán en nuestra piel que no los vemos. Pero nuestra piel es muy sabia, se va desprendiendo, ni siquiera nos damos cuenta de ello, y va desprendiéndose. Ese es un ejemplo de crecimiento normal, ¿no es así? Todos los tejidos van creciendo normalmente, claro. Imagínense el tejido óseo, el juego que hay entre osteoblastos, osteoclastos. Los osteoblastos meten calcio para formar nuevas células óseas. Los osteoclastos sacan el hueso viejo. Los osteoblastos forman hueso nuevo. Los osteoclastos sacan hueso viejo.
Y cada día es un juego entre osteoblastos y osteoclastos. Ese es el juego que hay en nuestro tejido óseo. Y cada uno de nuestros tejidos se va renovando diariamente. Cada uno de nuestros huesos, de nuestros órganos, de nuestros tejidos, se van renovando. Bueno, hay algunos cambios que pueden haber en las diferentes células. Ustedes vean el tejido normal y ustedes pueden ver los diferentes cambios que pueden sufrir nuestras células, nuestros órganos, nuestros tejidos. Pueden atrofiarse, pueden hipertrofiarse, puede haber hiperplasia, puede haber metaplasia y puede haber displasia. ¿Sí? Ustedes conocen estos términos y saben que una célula puede ir teniendo estos cambios dependiendo de la lesión. Imagínense, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. Imagínense una insuficiencia cardíaca en la cual el tejido, el miocardio, puede estar normal o puede hipertrofiarse, ¿sí? O puede haber una lesión reversible o puede haber una lesión irreversible tras un infarto que no se soluciona. Por eso es que cuando nosotros tenemos un paciente que llega a la consulta con un infarto del miocardio, tenemos aproximadamente entre 2 a 3 horas para diagnosticar y solucionar el problema. Porque si no solucionamos el problema rápidamente, ese paciente y ese tejido se va a lesionar, se va a necrosar. ¿Ok? Entonces, una célula normal puede ir hacia la hipertrofia, puede lesionarse reversiblemente o puede lesionarse irreversiblemente y producir muerte celular. Ya les he dicho cuáles son las causas de la lesión: isquemia, agotamiento, envenenamiento, traumatismo, cambios en la temperatura, presión atmosférica, radiaciones, corriente eléctrica, etc. Bueno, hay agentes químicos y hay agentes biológicos que pueden producir lesión. Muy bien. Y entonces, si hay lesión, va a haber cambios a nivel intracelular, a nivel de la membrana celular, a nivel de los organelos, a nivel del núcleo, a nivel del material genético. Bueno, un ejemplo típico es la isquemia tras un infarto del corazón. Un ejemplo típico son las toxinas tras una necrosis hepática. Las infecciones que producen un daño celular viral. La hipoxia tras un daño neuronal. Ejemplos de lesión celular. Entonces, las bases moleculares de la lesión celular vuelvo a mostrárselas por cuarta vez. Producción de ATP, función mitocondrial, equilibrio iónico, integridad de membranas, estabilidad del ADN. Si una de estas funciones se altera, hay una alteración a nivel celular. La depresión de ATP es muy importante porque si la mitocondria no produce el ATP suficiente, va a haber una falla en la bomba sodio-potasio. Va a haber un edema celular, va a haber un aumento en la glucosis anaeróbica, va a haber una acumulación de ácido láctico, va a disminuir el pH intracelular. Eso es lo que pasa en una isquemia miocárdica, por ejemplo. ¿Sí? Depresión del ATP. Daño mitocondrial. La mitocondria es el principal generador de energía celular. El daño mitocondrial produce disminución del ATP, aumento de radicales libres, liberación de citocromo C, activación de las apoptosis. Estrés oxidativo.
Se produce por acumulación de radicales libres. ¿Cuáles son los principales radicales? El anión superóxido, el radical hidroxilo, el peróxido de hidrógeno. ¿Cuáles son las consecuencias de la aparición de radicales? Daño del material genético, peroxidación lipídica, daño proteico. Miren qué interesante si no le damos el suficiente oxígeno a una célula, a un tejido. Pueden acumularse radicales libres. Y miren ustedes lo que los radicales libres van a producir a nivel de la célula. ¿Ok? Alteraciones del calcio intracelular. En condiciones normales el calcio intracelular es bajo. Durante la lesión celular aumenta el calcio citoplasmático. Se activan enzimas destructivas. ¿Sí? Ejemplo, las fosfolipasas, las proteasas, las endonucleasas son enzimas que van a aumentar, se van a activar y van a producir lesión celular. Entonces, en una lesión celular puede haber además alteración del calcio intracelular, sí, y además aparecen enzimas destructivas. Daño de membranas celulares. La lesión de la membrana celular produce pérdida de integridad celular, fuga de enzimas celulares, entrada de calcio, necrosis celular. El ejemplo es la elevación de las troponinas tras un infarto del miocardio. Se lesiona la membrana celular. Miren lo que produce una lesión de membrana. Daño del ADN, del material genético. Las agresiones celulares pueden producir mutaciones, errores de replicación, activación de mecanismos de reparación. Si el daño es severo, se va a la apoptosis. Qué bien que se vaya a la apoptosis. Pero si el daño permanece, imagínense si cambia el código genético en las personas. Vamos a tener mutaciones. Y eso es lo que está pasando en los cambios climatológicos que hay en el planeta. ¿Entienden? La necrosis, el tipo de muerte celular patológica caracterizada por ruptura de la membrana, inflamación, liberación del contenido. Esto es lo que pasa tras un infarto del miocardio. Finalmente, la apoptosis, que es la muerte celular programada. ¿Cuáles son las características de una apoptosis, de una muerte programada? Ahí ustedes tienen las características de una muerte programada. Activación de caspasas, fragmentación del ADN, formación de cuerpos apoptóticos, ausencia de inflamación. Entonces, bien, estos son cambios que suceden a nivel celular. He hablado de células, como para que se cansen, pero comprendan que los cambios a nivel intracelular son muy importantes. ¿Okay? La célula normal es la que nos va a mantener en homeostasis. La célula anormal es la que cambia y aparecen enfermedades. ¿Okay? Que es la atrofia. Disminución del tamaño de las células por pérdida de sustancia celular. Se presenta en la falta de circulación, en el envejecimiento. Todo tejido u órgano que no se utiliza disminuye su tamaño. A eso se llama atrofia, ¿no? Con la vejez, imagínense los ancianos, ¿no? Que se quedan sin hacer ejercicio. Por eso es que hoy en día a los ancianitos los llevan a hacer ejercicios, hay clubs para hacer zumba. Ustedes van a ver, por ejemplo, un club de zumba de ancianas y ancianos bailando zumba. ¿Para qué? Para mantenerles la actividad física, para que sus órganos no se atrofien, sus células. Porque si a un anciano lo dejamos en la casa sin hacer nada, sin ninguna actividad, pues sus células, sus órganos, sus tejidos
se van a atrofiar. ¿No es así? Órgano que no se usa se atrofia. Por eso es importante la actividad física, la atrofia. ¿Ok? Claro, imagínense, la edad, pues la edad produce alteración, ¿no? No es lo mismo una vía respiratoria en un joven de 15 años que la misma vía respiratoria en una persona de 85 años. Se dan cuenta ustedes, ¿no? Por eso es que una persona de 85 años puede llegar a tener bronquitis crónica, EPOC, y pues tantas otras enfermedades que pueden aparecer. ¿Cuáles son los mecanismos causantes de una atrofia? Disminución de la función por fracturas, pérdida de inervación, por ejemplo la poliomielitis, disminución del flujo sanguíneo, por ejemplo la neuroesclerosis, nutrición inadecuada, por ejemplo el kwashiorkor, pérdida de la estimulación endocrina, por ejemplo los hipotiroideos, por ejemplo cuando una mujer termina sus ciclos menstruales y llega a qué etapa en la vida. Menopausia, la menopausia, el climaterio, ¿no es cierto? Pérdida de estimulación endocrina. El envejecimiento produce atrofia. La presión mecánica crónica, la persistencia del daño celular por cualquier lesión crónica. Estos son mecanismos causantes de atrofia. Por eso es que es importante cuando los médicos tenemos un paciente con alguna lesión, movilizarlos rápidamente, prontamente, porque de lo contrario, sus órganos, sus tejidos se van a atrofiar. Pueden haber atrofias fisiológicas. Si el estímulo que lleva a la célula a la atrofia es fisiológico, como puede ser la pérdida de estimulación endocrina que sucede en la menopausia. ¿No es así? Obviamente que en la menopausia los órganos reproductores de la mujer se van a atrofiar con una pérdida de estimulación endocrina. La atrofia patológica, cuando el estímulo que induce a la célula a entrar en atrofia es patológico. Una fractura, por ejemplo. ¿Sí? La hipertrofia, aumento en el tamaño de las células que da como consecuencia el aumento del volumen de un órgano. ¿Sí? Ustedes, los jóvenes que van al gimnasio, hacen fisiculturismo y comienzan a aumentar el volumen de sus músculos, en fin. Pero también puede haber otro tipo de hipertrofia, ¿no es cierto? Imagínense ahí, es una cavidad bucal y ahí están viendo las amígdalas palatinas. Tras una amigdalitis, por ejemplo, se puede hipertrofiar ese tejido, ¿no? Es común. Entonces, es común que haya hipertrofia en las células. La hipertrofia puede ser adaptativa, puede ser compensadora. ¿Ok? La hiperplasia, aumento en el número de células y por consecuencia aumento del volumen del órgano afectado. Es muy común la hiperplasia en el cáncer. ¿No es así? La hiperplasia. Ese es un tejido normal, ese es un tejido hiperplásico. ¿Ok? Es común en la mucosa gingival, por ejemplo, puede haber hiperplasia. Pero esta hiperplasia es peligrosa, ¿no? Puede virar a un cáncer. Por ejemplo, ¿para qué se hace el Papa Nicolau en las mujeres? Para ver si no hay estos cambios celulares, ¿no? El Papa Nicolau, precisamente los médicos hacemos ese estudio para ver si en la mucosa del cérvix uterino no hay cambios celulares, si está normal o si hay una hiperplasia o si hay una metaplasia, ¿no es así?
La metaplasia es un cambio reversible en el cual una célula de tipo adulto es sustituida por otra de tipo adulto. Entonces, el Papa Nicolau es un buen ejemplo para estudiar estos cambios que pueden haber en las células. ¿Ok? Entonces, esos son los cambios que pueden haber en las células hoy en día. Ok, está Acevedo, está Aguilera, Mole Ana Cristina, está Alvarado Guzmán Carla, Aguilera, Alvarado, okay. Antero Céspedes, Aracinia Mosua Carla Rocío, Valdelomar Taborga Fabricio, Vanegas Vaca Gabriela, Presente. Barriga Córdoba Raquel María, Presente. Barroso Baigorria Jairo Gabriel, Beltrán Villarreal Marcia Eli.